Muy cordiales saludos a todos ustedes desde este canal 8, un canal tinerfeño y para todo el archipiélago, y desde el programa Directo al Objetivo, un programa, como ustedes conocen, de entrevistas, de diálogos amplios en los que tratamos de departir con nuestros invitados para analizar trayectorias políticas de gestión pública y también para ir al hilo de la actualidad a conocer los puntos de vista de estos invitados. En esta ocasión tenemos que darle la bienvenida al canal y al programa a don Ramón Miranda Adán, que como ustedes saben pues es alcalde de Garachico y presidente de la Federación Canaria de Municipios, de la FECAN. Don Ramón, muy bienvenido. Bienvenido a Canal 8, bienvenido al programa Directo al Objetivo. Muchas gracias. Tiene usted 41 años, está casado, es padre de 2 hijas y estudió la carrera de técnico de empresas y actividades turísticas en la Escuela de Turismo de Santa Cruz de Tenerife. Así que, si le parece bien a usted, en esta entrevista no solo vamos a ver asuntos políticos y de la alcaldía garachiquense, sino también otros alusivos a esa Federación Canaria de Municipios que usted preside y a las parcelas turísticas, puesto que usted profesionalmente es experto en esa actividad turística. Bien, pero antes vamos con el principio de la militancia política, partidista. Entra usted en la política activa más o menos a los 25 años. Concurre a las elecciones municipales por primera vez por Izquierda Nacionalista Canaria. ¿Y cómo fue que figuraba usted? Me parece que figura usted en la plancha como independiente. Si era secretario general de esa Izquierda Nacionalista Canaria en Garachico. Sí, estamos hablando del año 87 en concreto, donde un grupo de compañeros que después tuvieron su relevancia en la política insular, y yo me acuerdo, por ejemplo, el cabeza de lista de esa plancha electoral en el 87, que es cuando, por decirlo de una manera, el alcalde todavía de Garachico, Lorenzo Dorta, se retira de la política municipal en el año 87 e irrumpe pues 3 organizaciones políticas a esas elecciones: el Partido Socialista, el Centro Democrático y Social, y en ese caso también Izquierda Nacionalista Canaria, Asamblea Canaria, porque estaba la Izquierda Nacionalista en Tenerife y Asamblea Canaria en Las Palmas. Y entonces... ¿Quién encabezaba, que decía aquella...? Sí, quien lo encabezaba era Juan Manuel Castañeda, que después fue concejal de Patrimonio en el Ayuntamiento de La Laguna con el alcalde Elfidio. Y curiosamente, yo en ese momento iba en el 4º o 5º de la lista, como independiente, por supuesto, y curiosamente tuvimos a 16 votos de ser la llave, porque en esas elecciones el Partido Socialista, que era la primera vez que ganaba las elecciones municipales, tenía 7 concejales y el CDS sacaba 6, y nosotros nos quedamos a 15 o 14 votos, no me acuerdo, de quitarle el concejal al Partido Socialista, y hubiéramos sido la llave, ¿no? La llave. Pero bueno, después no sucedió así, y a partir de ahí, pues bueno, nuestra presencia en la vida política municipal siempre ha estado presente. Sí, oiga, ¿y por qué, en fin, es una pregunta muy personal, pero ¿por qué opta usted por Izquierda Nacionalista Canaria y no por otro partido cualquiera? O sea, ¿qué motivaciones son las que la llevan a usted a enrolarse, a participar, y precisamente con ese partido que en aquel momento, digamos, no es que fuese muy, no gozaba de un apoyo popular muy destacado, ¿no? Sí, bueno, el partido de Izquierda Nacionalista Canaria pues venía un poco de todo lo que era la Unión del Pueblo Canario, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque antes de hablar en Canarias, sobre todo hoy en día cuando se habla de nacionalismos y de modernos nacionalismos, de los cuales yo, pues en estos momentos dentro de Coalición Canaria estoy como militante, y por lo tanto también uno tiene que hacerse partícipe de esas ideas. En ese momento yo decía que, bueno, que porque unas islas tan alejadas de la península, pues no tenía que autodefenderse políticamente con unas siglas propias y con un partido de aquí, ¿no? Y esa reflexión así tan sencilla, pues que yo tenía, llegó unos compañeros y me dicen: hombre, si tú piensas así, ¿por qué no te vienes con nosotros que estamos en estas siglas? Y también, en primer lugar, porque siempre me considero una persona nacionalista, y en segundo lugar, porque soy una persona
con tendencias progresistas dentro de la política. En este caso, pues en ese momento, la izquierda nacionalista, para mí, y por supuesto todavía puedo compartir muchos argumentos de la misma, para mí era la opción, o fue la opción que más garantía me dio para yo sentirme realizado dentro de la actividad política municipal. Y ahí empezó mi aventura y después ya pues, llegó a la Secretaría General. Sí, asiste a la fusión de Izquierda Nacionalista Canaria, Asamblea Canaria Nacionalista, y continúa en dicha organización hasta que la Asamblea Canaria Nacionalista desaparece con ICANN y usted abandona la actividad política en ese momento. Sí. Entonces, he de formularle, claro, ante ese abandono debo formularle 3 preguntas, ¿no? O 3 cuestiones, ¿no? La primera, ¿no eran unas y otras unas siglas fraternas? ¿Asamblea Canaria e Izquierda Nacionalista? Sí. Bueno, Asamblea Canaria es una refundición de Izquierda Nacionalista Canaria con Asamblea Canaria. Sí. Es decir, en ese momento la organización se refunde en una sola organización que es Asamblea Canaria Nacionalista, ACN, y después hubo otro proceso de refundición en lo que era ICANN, Iniciativa Canaria. Pero yo le voy a decir sinceramente una cosa, y que me perdonen los que se puedan sentir ofendidos. Yo nunca, por un concepto quizás personal, nunca me sentí a gusto donde podía estar yo con los que se consideraban comunistas, ¿no? Yeah. Yo siempre me defino como una persona, repito, nacionalista, de izquierda, de tendencias socialistas, eso sí, dentro del campo nacionalista, y algo que siempre tenía muy presente la izquierda nacionalista, que eran autogestionarios, no había jerarquía y éramos totalmente asamblearios. Asamblearios. Entonces, con la otra óptica ya no me sentía a gusto, y por lo tanto, como fue casi una imposición, donde ahí, en ese momento también hubo mucha militancia que desaparece, pues yo hice lo propio, ¿no? Y bueno, pues ya yo sigo con mi pensamiento personal de lo que puedo entender Canarias desde el punto de vista nacionalista, pero ya aquí no me siento tan a gusto como yo pensaba que podía estar. Claro, o sea que en ese rechazo suyo a ICANN, digamos, no hay tanto enfrentamientos personales como discrepancias ideológicas. No. Pero sí discrepancias ideológicas. Sobre todo, pero personales en absoluto. Sí, bueno, el caso es que en 1991 se presenta de nuevo a las elecciones locales de la Villa y Puerto y se convierte en concejal y portavoz en aquel momento de ATI, en el ayuntamiento, y también es a la vez secretario general del comité local de esa fuerza política, ¿no? ¿A usted después le disgusta la entrada de ICANN en Coalición Canaria? Lo que pasa es que yo a los compañeros les decía, bueno, al fin y al cabo es que me he adelantado todo el proceso, porque es que ahora todos están dentro de Coalición Canaria, aquellos que están más a gusto o a disgusto. Pero lo que se puede decir es, bueno, ¿y cómo es que se pasa de una organización política que es de izquierdas nacionalista hacia una sigla, que es la ATI, la Agrupación Tenerife Independiente? Centrista. Centrista. Centrista, y quizás hasta en ese momento el concepto que tenía yo, más que centro, de derecha, y donde representaba, y así también lo asumía yo y lo tenía entendido, pues una gran parte de la burguesía tinerfeña. Pero ¿por qué esa situación? Pues de una forma muy anecdótica, Lorenzo Dorta, que en el año 87 desaparece de la política municipal porque decide retirarse de forma voluntaria, en el 91 la Agrupación Tinerfeña Independiente le dice que tiene que presentarse de nuevo, porque claro, quieren presentar candidatos en todos los municipios. Y él había visto que ya yo pues me había apartado de siglas políticas entre el municipio, y me dice, oye Ramón, ¿y por qué no te presentas conmigo ahora en el 91? Y yo la contestación que le dije, Lorenzo, mira, ¿cómo crees tú que yo me voy a presentar con la derecha de esta isla? Eso es imposible. Pues, hombre, pero mira, en los municipios no hay que ver siglas políticas, aquí hay que conformar un equipo de trabajo, hay que sacar el pueblo adelante, etcétera, etcétera. Y bueno, lo único que le dije yo, dame la ponencia ideológica de ATI, a ver lo que dice. Y yo creo que él fue un poco hábil, porque la ponencia ideológica que me dio fue la de los jóvenes de ATI. Que siempre los jóvenes de ATI y siempre los jóvenes de una organización política van por delante desde el punto de vista ideológico. Claro. Y cuando yo leo aquella ponencia, dije, bueno, hay cosas que me agradan y cosas que me desagradan, ¿no?
Y le dije, bueno, Lorenzo, ya que me diste la ponencia ideológica, lo que pasa es que me diste la de los jóvenes y veo que esto puede tener futuro, pues voy a aceptar el reto, pero de independiente contigo y ya después se verá. Y curiosamente, en esas elecciones Lorenzo pues obtiene 3 concejales, porque claro, después de estar 4 años apartado, la gente pues se olvida de muchas cosas y cuando vuelve, pues pasa lo que pasa. Él, por supuesto, dimite en ese momento y paso yo, que iba en el cuarto, en el puesto que dejó vacante. Y a partir de ahí, pues ya entonces, pues... Una labor, entonces, digamos, esa legislatura, 1991, 1994, 1995, de oposición por parte suya. O sea, ¿cómo fue esa oposición? ¿Qué oposición se practica en Garachico en ese momento? Pues bueno, yo creo que si esta televisión la está viendo Juan Manuel de León, que fue alcalde de Garachico durante el año 91 al 95, puedo decir que fue una oposición por parte de ATI hacia el Partido Socialista bastante dura. Crítica, dura, pero también constructiva. Me acuerdo que fue un mandato donde el buque insignia de nuestra oposición hacia el grupo socialista y municipal fue desde el punto de vista medioambiental, con la construcción del famoso dique de contención que hoy tenemos en la Bahía de las Aguas, y después, bueno, haciendo la política de la hormiguita, erosionando poco a poco, día a día, batallando, hablando con la gente, aprovechando el descontento que se iba produciendo, pues hizo que en el año 95 de 3 pasáramos a 7 concejales y el PSOE de 8 bajara a 6, o sea, perdiera la mayoría. Y usted en 1995, por cierto, antes de ir a 1995, la oposición que usted ahora tiene, ¿es mejor o peor oposición que la que usted hacía? Bueno, yo creo que las oposiciones se ¿Le daría usted alguna leccioncilla para que fueran más oposición? Que no lo va a hacer, claro. Claro que no. Pero bueno, yo creo que no hay que dar lecciones, cada uno Porque yo digo una cosa, la credibilidad ante la sociedad se gana si gestionas bien y gobiernas bien y si estás en la oposición y lo haces bien o mal. O sea, claro, tal credibilidad le das a la sociedad tanto del grupo de gobierno como de la oposición. Si eres una mala oposición, pues no va a tener credibilidad. Claro, o sea, pero estar en la oposición también es importante. Y también es importante de cara al electorado y de cara a la ciudadanía, porque la ciudadanía también percibe si esa oposición es una oposición, digamos, demoledora, demagógica, o es una oposición constructiva en el sentido de ofrecer alternativas y de apoyar el progreso de un pueblo, o de una isla, o de una comunidad, ¿no? Exacto, y ahí es donde está el verdadero papel que tiene que desarrollar una oposición. Además, a todos los políticos que hoy están pues en una esfera que algunos se creen que están por encima de las dimensiones normales de un político, lo que yo les recomiendo siempre es que empiecen como concejal en el ayuntamiento, pero un concejal en la oposición, después si tienen suerte que pasen ya a tener responsabilidades municipales y de ahí que sigan el escalafón hacia arriba. Es la verdadera escuela, ¿no? Un aprendizaje importante ese, es empezar desde abajo. Bien, desde 1995 a la actualidad ha sido usted elegido y reelegido alcalde de Garachico, ¿no? Ha cumplido 2 legislaturas de mandato y acaba de emprender la tercera. Bien, de las 2 etapas anteriores, ¿qué logros destacaría usted de su equipo de gobierno, de su actividad como alcalde de Garachico? O sea, ¿qué logros importantes o qué hechos importantes puede usted recordar ante la ciudadanía, no solo de Garachico, sino también de la isla, que usted ha conseguido? Después le voy a preguntar las frustraciones, pero primero vamos con los hechos que sí ha podido conseguir, para los más importantes, evidentemente. No le quiero hacer un examen exhaustivo y minucioso, ni muchísimo menos, pero sí esas cuestiones que, bueno, que han sido percibidas por los ciudadanos de Garachico hasta el punto de que le han dado ese apoyo y le han revalidado ese apoyo, ¿no? Pero cuéntenos a ver. Desde el punto de vista del día a día, yo creo que el ciudadano de un municipio como Garachico, de 5.700 y pico habitantes, según 7.746, para ser ¿Cuántos, exacto, perdón? 5.746 según el último censo. Lo que percibe de un alcalde es el trato personal. Y eso es fundamental. Es decir, un alcalde que se meta en su despacho y que tenga una vida de oficina de 8 a 3 de la tarde y a partir de ahí no quiero que me molesten, es un alcalde que va al fracaso. Entonces, ¿qué es lo que ha percibido la ciudadanía de Garachico durante estos años? Pues que ha tenido un alcalde y un equipo de gobierno que se ha desvivido por los problemas
cotidianos y sencillos de la gente. Yo tengo la sana costumbre de los fines de semana, pues irme a los barrios, hablar con la gente, entrar a las casas y hablar como un amigo más, no como alcalde, ni siquiera, porque hay una expresión a veces que a mí me gusta mucho que las personas me dicen, o la señora me dice, mi niño, ¿no? Pues bueno, eso ya es un trato más que alcalde afectivo, y eso es muy importante. Entonces, esa política del tú a tú con la gente, lo que ha hecho es que te hayas consolidado pues como un vecino más, aparte que te conocían mucho de toda la vida, pues ahora en la responsabilidad que tiene, mucho más. Y desde el punto de vista de infraestructura, que también eso hay que valorarlo y también la gente lo tiene en cuenta, por supuesto, yo creo que una de las grandes cosas que hemos hecho es revitalizar todo el conjunto histórico de Garachico, pero revitalizarlo no desde un punto de vista contemplativo, sino revitalizarlo para que sea productivo. Hemos peatonalizado zonas, hemos apoyado a la iniciativa privada para reconversiones de casas solarias del siglo XVI y siglo XVII en hoteles. Garachico ahora mismo tiene 3 hoteles de carácter rural y convencionales, y eso le ha dado pues una dinamización económica y social a Garachico importante. Se están formando pequeñas economías de escala dentro del municipio, que eso ha hecho que mucha gente pues haya montado su negocio, su restaurante, etcétera, etcétera, y estén viviendo. Desde el punto de vista de infraestructura hemos dotado a todos los barrios del municipio de infraestructuras básicas, asfaltado, alcantarillado, alumbrado público, mejora de la red de agua. Y después, por supuesto, la Isla Baja, que la conforman pues 4 municipios como es Buenavista del Norte, Los Silos, Garachico y El Tanque, sobre todo la zona de costa, sabemos que es una zona predominantemente agrícola. Pero nosotros hemos querido tanto que esos municipios, con sus especificidades como el conjunto de la comarca, tenga una salida económica importante, que es el turismo. Pero no el turismo de forma convencional, como nosotros podemos apreciar nuestros puntos de la isla, sino lo queremos hacer de forma diferente. Entonces, Garachico revitalizando su casco, como se ha hecho. Los Silos revitalizando pues su medio natural, y Buenavista con infraestructuras de ocio importantes, junto con El Tanque, donde se va a crear el museo, o el ecomuseo etnográfico, pues yo creo que va a tener una proyección importante para las futuras generaciones de habitantes que hay en esa isla, en esa parte de la isla. Sí, frustraciones habrá habido alguna en esas 2 legislaturas. Hay algo que llevo a medio camino, y mi gran frustración tiene un aspecto social importante, pero que no está en la frustración, porque en estos próximos 3 años va a ser ya una realidad, y es una realidad. Y es no haber dotado todavía a los ciudadanos de mi pueblo con una política de vivienda justa, tal y como se merecen, tal y como ahora tan a boga está por todo el mundo hacer papel o hacer referencia a la Constitución, pues la Constitución dice que todo el mundo debe tener el derecho a una vivienda, pues todavía esa es una pequeña frustración que tengo, pero que ya se están haciendo las primeras promociones de vivienda, y es algo que, si bien es verdad durante estos 8 años me ha causado esa cierta frustración, en estos próximos, que queda de mandato, va a ser una realidad, y por lo tanto esa frustración desaparecerá. Muy bien. Vamos a ver, de ámbito municipal y local, y también dentro de ese contexto de Isla Baja, de los 4 municipios de Isla Baja, que aunque tengan alcaldes de partidos políticos diferentes, sin embargo sí que, aunque haya divergencias partidistas, sí que hay armonías, digamos, para ir al conjunto de la comarca, al conjunto de la Isla Baja, ¿no? Vamos a empezar por el puerto pesquero de Garachico. Ese puerto pesquero supongo que será uno de los, no sé si de los retos, de los objetivos. ¿Cómo está ese asunto? ¿Cómo lo ve? Es uno de los retos, lo que pasa que Garachico ha recibido tanto engaño con respecto a ese puerto, que si usted hoy le habla a un ciudadano de Garachico del puerto pesquero, ya es que no se lo cree ni le hace caso, y cree que le están tomando el pelo, ¿no? Pero perdón, antes de seguir, sí. Engaño por parte de otras corporaciones, del Cabildo, de los ministerios, aquí, de la comunidad autónoma. Por supuesto, de entrada, en el año 82, por parte del gobierno del Estado, ¿no?, cuando se paraliza ese puerto. Y a partir de ahí hay que tener un mea culpa a todas las administraciones, tanto estatales, autonómicas como insulares, ¿no? Yo me acuerdo en ese año, en el 82, que fui uno de los garachiquenses que vino caminando desde Garachico a Santa Cruz a reclamar lo que creíamos que en justicia nos merecíamos, ¿no? Y esa caminata, que yo en ese momento pues tenía 19 o 20 años, pues
no sirvió para nada y se vio frustración de mucha gente, no solamente joven como yo en ese momento, sino gente mayor que había estado muy vinculada a la mar, que hoy en día, gracias a Dios, todavía lo sigue, pero que ya pues, está rozando la edad de la jubilación. Y a partir de ahí ha sido un calvario por parte de Garachico y una reivindicación permanente. Hoy en día, ¿cómo está el tema del puerto pesquero? Bueno, perdón, antes de seguir, un puerto pesquero que nace, digamos, o que surge el proyecto con aquel plan especial apoyado por el presidente Adolfo Suárez y estando de alcalde don Lorenzo Dorta, ¿no? Es decir, el hecho de que don Adolfo Suárez pues, sea hijo adoptivo de la Villa y Puerto obedece a que precisamente hubo una atención especial por parte del presidente de la Nación, entonces, en concreto, hacia Garachico. ¿No fue así? Sí, y tuvo una habilidad muy buena ahí, pues en ese momento Lorenzo Dorta como alcalde, ¿no? Obras o infraestructuras que están hoy en Garachico y que es una realidad y que supuso un revulsivo, pues como el túnel artificial de las aguas, bueno, que eso ha salvado muchas vidas porque era una zona de peligro. Me acuerdo yo que alguna pareja de extranjeros norteamericanos, pues como consecuencia de un desplome, pues los mató. El tema de la avenida marítima, que hoy lleva su nombre, Adolfo Suárez, pues fueron obras realizadas por ese expresidente del gobierno del Estado, ¿no? Y bueno, el puerto pesquero, que fue una realidad en su comienzo, pues cuando en el año 82 se produce ese cambio político, pues después ya se quedó ahí, ¿no? Pero sí es verdad. ¿Y cómo está el horizonte de ese puerto? Bueno, entonces, hoy en día, después de tanto batallar, a través de una figura que se ha creado en esa zona, que es el Consorcio de Desarrollo de Alta Isla Baja, y que tenía 4 ejes fundamentales de desarrollo para la comarca, como era la construcción de un campo de golf en Buenavista, que es una realidad, la revitalización de la costa de Los Silos, que también ya es casi una realidad porque el proyecto lo tiene casi ultimado el Cabildo, y el Ecomuseo del Tanque en Garachico, la obra que se priorizó era la del puerto pesquero deportivo y turístico, que así se llama hoy. Después de todos esos años, estoy hablando desde el año 96 prácticamente hasta hoy en día, han pasado 7 años, pues el proyecto está totalmente terminado, ha sido financiado por el gobierno de Canarias. Afortunadamente el puerto pesquero deportivo y turístico de Garachico está dentro del plan insular de puertos y es un puerto de interés general, es decir, asumido por la comunidad autónoma, y ese proyecto ya ha pasado el estudio ambiental por parte de la CONMAC. Ahora mismo el Cabildo, y eso sí tengo que decirlo, con cierto retraso, está desarrollando el plan territorial del puerto de Garachico, que es todo cómo quedaría toda la zona urbana de afección al puerto y que eso es importante desarrollarlo para que todo siga en su proceso. Y una vez terminado, y estamos hablando quizás dentro de un año, pues ya se remite de nuevo se remite a costa, porque las competencias son de costa, para darle la aprobación definitiva del puerto. A partir de ahí, yo lo que espero, y así hay pues incluso grabaciones públicas por parte del actual presidente del Gobierno de Canarias, en su momento también presidente del Cabildo Insular de Tenerife, donde había compromiso de financiación del puerto de Garachico. Yo lo que sí quiero decir es que esto que yo lo veo y que al principio en el año 96 cuando se retoma el puerto de Garachico era tan pesimista como cualquier ciudadano, yo dije, bueno, pues esto es una operación más de la administración para volver a encender la llama del puerto, por aquí no va a salir nada, porque yo soy propuestas electorales de esas que después no se cumplen. Efectivamente, bueno, aquí me pongo yo como un garachiquense más, porque así lo soy, y estoy viendo, o puedo presumir, o puedo ver de que esto al final va a quedar en nada. Pero bueno, se ha ido dando los pasos, son pasos complicados, son pasos lentos, y como dice el otro, pues el final de la luz del túnel se va viendo un poquito. Aún así, la reflexión que se hace el garachiquense es, sí, me hablas de proyectos, me hablas de financiación, me hablas de trámites, pero no te olvides de que el puerto se comenzó y se paró con todo un procedimiento administrativo ya comenzado. Claro, Entonces el garachiquense dice, mira, yo me creo el puerto de Garachico, y no porque lo quiera para Garachico, es un puerto que va a tener interés para todo el norte de Tenerife y para toda la parte noroccidental de la isla, junto con el que está previsto realizar también en el puerto de la Cruz. Entonces el garachiquense me dice, mira, cuando el puerto esté terminado, entonces digo, Garachico tiene puerto. De entrada no nos creemos nada. No nos creemos nada. Claro, pues una postura escéptica bastante razonable y basada pues en todas esas contrariedades que se producen y que no tienen, y muchas veces que no tienen sentido, ¿no? Porque cuando ya se ha emprendido una obra de esa naturaleza,
lo que no tiene absolutamente ningún sentido, venga el cambio político que venga, insular o estatal o autonómico, es que aquello que sea positivo para un área, para una zona, para una comarca, en este caso para la isla baja de la isla, se paralice o se deje atrás, ¿no? Qué pena que muchas veces las mentalidades y las siglas partidistas se cargan algo que pertenece al bien común de la ciudadanía, ¿no? Bien, el anillo insular. El anillo insular es otra de las propuestas que ustedes ahí, vamos, que están batallando, o sea, ¿usted está a favor de ese anillo insular y de qué forma, ¿no? Sí. Hace cosa de esto de un año y pico, pues hubo una gran convulsión, ¿no?, social en todo el norte de Tenerife con respecto al cierre de la línea insular. Me acuerdo que hubo manifestaciones por parte de los ecologistas, entre comillas, para mí, diciendo que no era necesario ese cierre de la línea insular ni la ampliación de la vía que va desde Los Realejos a Jaicó, porque esa a su vez conectaba con ese cierre de la línea insular. Y después hubo manifestaciones de representantes municipales, entre los cuales yo me encontraba, junto con asociaciones empresariales, de ICO de los Vinos, donde también se salió a la calle diciendo que, bueno, que esa no es la única verdad, la otra verdad también es la que decimos nosotros. Y quiero decir una cosa, el gobierno de Canarias no tanto, pero el Cabildo se asustó. Se asustó porque vio a ecologistas que se habían manifestado. Y no se asustó por ver que los alcaldes, con pancartas en mano, que parece que eso está muy de moda ahora, pues junto con asociaciones empresariales y vecinos también salimos a la calle diciendo que esa obra era necesaria. Hasta el momento no se sabe cómo está el tema, sencillamente. O sea, es una obra que se ha ralentizado o prácticamente se ha parado. Es una obra que si uno le pregunta al gobierno y al Cabildo no saben, o por lo menos no quieren decir en qué fase está de actuación para que sea una realidad inminente, pero lo que sí decimos es que esa obra de ampliación de la vía Realejo y Codo de los Vinos y esa conexión con la línea insular tiene que ser una realidad ya. Porque los municipios de esa parte de la isla, bueno, tienen una población pequeña, pero desgraciadamente, aunque yo diga que Garachico tiene 5.746, y voy al caso de Garachico, en el censo, casi el 40%, el 30% de esa población, aunque esté censada abajo, vive en otra parte de la isla. Vive en Arona, vive en Adeje, vive en la zona sur o incluso aquí en Santa Cruz. No es que los 5.700... No vive en el propio pueblo. No vive en el propio pueblo, por lo tanto no genera lo que tiene que generar. ¿Qué es lo que haría que esa población volviera? Pues tener vías de comunicación sencillas, rápidas y eficaces. Yo siempre digo un ejemplo, o pongo un ejemplo. Un joven garachiquense o una persona de Garachico que tenga su trabajo en Adeje y que tenga una vía de comunicación que lo pone en 45 minutos, que es lo que dice en la línea insular que puede haber en cuanto a tiempo de Garachico hacia esa parte de la isla, pues haría que esa persona vaya a su puesto de trabajo, termine su jornada laboral y venga a su municipio. ¿Por qué? Porque le gusta que por las tardes pueda estar tranquilamente en su casa, que por la tarde pueda estar en la plaza jugando con sus amigos al envite, al dominó, que pueda estar en el caletón tranquilamente leyendo un libro o paseando. La calidad de vida la tiene en cuanto al ocio, el descanso, en su municipio, pero su trabajo lo tiene en el sur. Eso hoy en día no se puede hacer, porque quien conoce esa situación sabe que desde Garachico a la zona sur hay que pasar una carretera, sobre todo en esta época ahora de invierno, peligrosísima, con más de una hora, siempre y cuando tampoco te cuadre, pues digamos, ralentización del tráfico como consecuencia de vehículos pesados, y eso lo que hace la gente es decir, bueno, ante las políticas de vivienda que se dan en esa zona sur, de viviendas de protección oficial, de facilidades, etcétera, me consigo una vivienda allí, formo mi familia allí, me voy del padrón municipal y ya soy un vecino de esa parte de la isla. Y eso está sucediendo a diario. Y eso lo conocemos nosotros. A lo mejor no coincide con mi argumentación, pues una persona que vive aquí en La Laguna, que vive en Santa Cruz, por supuesto el trabajo lo tiene en la zona metropolitana. Claro. Pero los que viven en esa zona, que tenemos que desplazarnos hacia los dos ejes fundamentales de las islas, es un argumento que no tiene contraargumentación. Es decir, hay que vivirlo para poder decir con argumentos que eso es una realidad. Claro, usted hablaba antes de los ecologistas, entre comillas. Realmente esos ecologistas que son los que al final se están llevando o están consiguiendo que no se realice o que no se realice al ritmo que tendría que hacerse ese anillo insular.
¿Por qué dice usted entre comillas? Es que al hilo de la defensa medioambiental, etcétera, etcétera, puede haber otros intereses o puede haber, digamos, unas posturas radicales o unas posturas, porque yo me imagino que ese anillo insular y el trazado de todas esas vías y de todas esas tal, se habrá hecho y estará en proyecto de acuerdo con erosionar lo menos posible el medio ambiente, me imagino, no lo sé. ¿No? Claro. Es así. Vamos a ver, tampoco nosotros queremos que se hagan infraestructuras llevándose por delante todo lo que se tenga que llevar. Yo creo que en el siglo XXI, tal y como estamos, las infraestructuras de desarrollo social y económico de una zona tienen que ir ligadas con el impacto ambiental y con el respeto ambiental. Y tiene que haber técnicas para que así sea. Lo que tampoco vamos a pretender es que si a mí me dice, mira, hay que hacer esta obra, pero hay que llevarse por delante todo un ecosistema, toda una zona, pues vamos a verlo, vamos a estudiarlo, vamos a pensar. ¿Y por qué digo ecologista entre comillas? Pues porque don Vladimiro Reyes Brito, que es el consejero de Economía, de Medio Ambiente del Cabildo, yo creo que tiene una definición mucho mejor que esa, que es que aquí parece que existe mucho ecologista urbano o mucho ecologista de la calle del Castillo, como él lo define. Pues desgraciadamente los hay. Yo creo que quizás muchos de ellos, pues porque después aquí nos conocemos todos, vemos que tienes actuaciones que no son desde el punto de vista medioambiental. Y ahí es donde nosotros decimos de que quizás por detrás, yo no digo todos, hay como personas, que no son coherentes. Como que no son coherentes, yo no digo todos, hay personas que a lo mejor tienen sus principios, pero hay muchos que van, y lo tengo que decir, tan tranquilamente como ellos dicen que todos nosotros los políticos nos dedicamos a la especulación. Yo lo que digo es que también hay muchos ecologistas de que defienden intereses que no son los que en verdad, si su conciencia ambiental lo llevaran, pues tenían que hacerlo, ¿no? Que tendría que ser en todos los casos, tanto en los dirigentes políticos como en los ecologistas, con los movimientos cívicos y tal, tiene que ser el bien común. El bien común y el bien general, por encima de otros intereses, probablemente legítimos, pero que no son los del bien común. Bien, en cuanto a infraestructuras sociosanitarias, ¿qué perspectivas hay para esa Isla Baja y también para Garachico? ¿O cómo está la situación? ¿Cómo están las carencias? Bueno, ahora hay carencias. Antes de eso, lo del anillo insular, ustedes van a seguir batallando, evidentemente. Sí, por supuesto, lo consideramos imprescindible para que esa parte de la isla tenga su desarrollo. Oiga, y teniendo un cabildo con un gobierno de su propio partido, de su propia formación política, ¿no hay una mayor sensibilidad hacia ese, digo, en el caso suyo? Yo creo Buena Vista no es el mismo partido, en fin, pero sí... No, pero el Cabildo no creo que se mueva por mayores sensibilidades o menores sensibilidades según la afinidad política de los alcaldes. Se mueven pues porque creo que puedan pensar que una infraestructura es necesaria o no es necesaria. Y estoy seguro que el Cabildo piensa que esa obra es necesaria junto con el Gobierno de Canarias. Lo que pasa es que a veces, ante cualquier movimiento, y eso fue antes del efecto Vilaflor, de trascendencia pública, porque se manifiestan, pues parece que se piensan las cosas dos veces. Y yo el ejemplo que pongo es que mientras algunos pensaban que con el efecto Vilaflor, en la manifestación de Vilaflor, el desarrollo de esta isla iba a dar un cambio totalmente contrario al que se está llevando a cabo, pues después hay unas elecciones y la gente apuesta por unas organizaciones políticas y por unos representantes políticos que han dicho nuestra programación de desarrollo de la isla es esta, y ahí están. Por lo tanto, no hay de qué asustarse, ¿no? Sino tener convicción de que eso es necesario para el desarrollo de la isla y de una parte de la isla, sencillamente. Bien, retomemos las infraestructuras sociosanitarias, ¿no? Sí, bueno, ese ha sido uno de los grandes campos de batalla. Yo creo que todos los que tenemos responsabilidades públicas en esa parte de la isla. También se ha oído decir de que lo que se necesita es un gran hospital, que si la infraestructura sanitaria no está bien dotada. En la segunda parte estoy de acuerdo. Lo de un gran hospital no. No hace falta. No hace falta. Y entender un gran hospital, como yo he oído decir algunos, que necesitan incluso que ahí se ubique un hospital de agudos, es decir, un hospital como el Hospital Universitario y el Hospital de la Candelaria. Para mí es un sumo disparate. Yo creo que la infraestructura sociosanitaria que quiere llevar a cabo el Cabildo Insular de Tenerife junto con el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Sanidad, del Servicio Canario de Salud, esa infraestructura sociosanitaria que se va a instalar en Nicó de los Vinos, donde ya el Ayuntamiento ha puesto los terrenos a disposición del Cabildo, donde creo que se han comenzado las primeras obras de movimiento de tierra, eso sí,
y aquí aprovecho la ocasión para decirle a los responsables, tanto del Cabildo como del Gobierno de Canarias, que debe agilizarse esas obras, que llevamos movimientos de tierra de hace mucho tiempo, pero todavía no vemos nada sustancial. Todavía no se han movido todas las tierras. Todavía no se han movido algunas, todavía algunas están en barbecho. Entonces, como iba diciendo, esa obra es fundamental. Y es fundamental pues porque, mire, esa parte de la isla tiene un envejecimiento de población muy importante. Ese complejo sociosanitario va a tener varias especialidades, incluso se habla de cirugía menor, que eso es importante para desatascar las listas de espera y las congestiones de camas que tenemos en el hospital universitario y en la clínica de la Candelaria. Bien, eso es muy importante para operaciones menores. Pero también tiene otra infraestructura, otro servicio que va a dar, que es el del geriátrico. En Garachico tenemos un hospital geriátrico con 60 camas, están permanentemente ocupadas. Y yo sobre la mesa del despacho de la alcaldía tengo todos los días pues más de 15 y 20 solicitudes para personas mayores poder entrar en ese hospital geriátrico y que no tienen cabida. Los Silos tienen un hospital geriátrico privado casi, aunque ahora está gestionándolo públicamente con el Cabildo para sacarlo adelante. Buenavista también. Quiere decir que los municipios nos estamos dotando de unas infraestructuras que quizás con una política de mayor ambición, como puede ser esos complejos sociosanitarios, a través de esas especialidades geriátricas, pues pueden desarrollar o pueden llevar a cabo algo que la comarca de por sí todos los días está demandando, y es darle calidad de vida a la gente mayor. Y ese complejo sociosanitario con esa cirugía menor, con esa política hacia los mayores y con otras especialidades que las hay, que ahora no me acuerdo, cumplen perfectamente con el objetivo que queremos para mejorar la oferta sociosanitaria de esa parte de la isla. Que a mí me digan, como dicen algunos, que lo que necesitan ahí es un hospital de agudo, donde se hagan operaciones complicadas, yo creo que está fuera de lugar, y nosotros lo que queremos es que la persona que para una enfermedad, para una urgencia, porque las urgencias graves, muy agudas, aquí están las infraestructuras adecuadas, pero que la persona pues para una operación de apendicitis o para una operación de varices o lo que sea, pues no hace falta que esté a 45 o a 60, 80 kilómetros, sino que esté pues a 5 o 10 minutos, sobre todo de personas mayores que pueden vivir en las zonas del Palmar, en la zona de los Altos de Icó, en la zona de los Altos de Garachico, y que tampoco así pues no estén esperando por esa larga lista de espera que tenemos. Si ahora falta, en cambio, supongo, pues más centros de día para personas mayores, más residencias. Exacto. Digamos, para acoger precisamente a mayores que por razones familiares o por lo que sea, pues se encuentran solos en sus domicilios. Eso sí que me imagino que será otro de los frentes que ustedes tienen planteados. Eso es fundamental porque la persona mayor, sobre todo la que vive en un medio rural, si se la desestructura de su ambiente, es peor que la propia enfermedad. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, ¿no? En Garachico tenemos el hospital geriátrico que está en el casco de Garachico, en un antiguo convento dominicano reacondicionado para ese hospital desde el año 70 y pico. Pues una persona mayor de los Altos de Garachico, es decir, de la Montañeta, de Genovés o de San Juan de Reparo, que está dentro del propio municipio, trasladándolo allí, que está muy bien cuidado, notan ese desmembramiento entre su casa, su familia, con estar en un centro muy bien cuidado y dentro de su propio municipio. Dentro del propio municipio. Y dentro del propio municipio, pero es que se saca del entorno de toda su vida. Claro. Pues si esos centros de día que se pueden desarrollar y que estamos luchando con el Cabildo Insular de Tenerife para tener uno en la zona de medianía y que la persona mayor que tenga su capacidad todavía al 100%, pues pueda estar todo el día allí, pero que vaya a dormir a su casa con su familia, es una de las políticas sociales que vamos a seguir luchando, porque creo que es el mayor regalo que le podemos ya dar a una persona mayor cuando lo único que está haciendo aquí es disfrutar hasta cuando Dios quiera, ¿no? Claro, ciudadanía joven, hay, digamos, infraestructura educativa, infraestructura de ocio, infraestructura cultural suficiente, o hay que luchar también y hay que batallar. Hay que batallar con los jóvenes en el sentido de que hay que hacerlos partícipes de la vida social. Hay personas jóvenes con muchas iniciativas y hay personas jóvenes que quizás no tengan tantas. Entonces, ahí el Ayuntamiento, a través de la Consejería de la Juventud, que lo lleva una chica, en este caso Leonor Méndez Oca, pues está haciendo una actividad yo creo que muy importante para que la juventud garachiquense sea dinámica más de lo que es, ¿no? Tengo que decir que hay una juventud que está involucrada en todos los temas sociales y culturales del municipio, eso sí está claro, pero de la administración siempre, dentro de nuestras posibilidades, se tiene que apoyar esas iniciativas.
Con el Cabildo Insular de Tenerife estamos creando la Casa de la Juventud en Garechico. Es una casa que tiene pues una dimensión macaronésica porque tiene fondos de toda la Macaronesia para desarrollar allí una Casa de la Juventud donde se vaya a refundir todos los procesos sociales, educativos, culturales de la juventud de toda esta región. Y eso va a ser un proyecto piloto y experimental que va a llevar el Cabildo en Garechico. Pero a mí de la gente joven lo que me preocupa fundamentalmente, aparte de todas las iniciativas social, culturales, etcétera, es algo que demandan. Y siempre digo a la gente joven entre los 18 y los 30 o 35 años. Y es lo que dije antes yo, o sea, dotarlos de una vida digna a través de una vivienda. Y eso sí es una de las cosas que voy a trabajar profundamente para que ese segmento de población de nuestro municipio permanezca allí, porque son los que van a garantizar que Garechico siga existiendo, porque si no... si no, tienen que cerrar el pueblo. Si no, tenemos que cerrar el pueblo. Tienen que cerrar el pueblo. Bien, desde 1999 al 2003, siendo usted, por supuesto, alcalde, también es vocal del Comité Ejecutivo y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Federación Canaria de Municipios. Entra usted en la FECAN con esa vocalía. Ahí ha habido algún resultado de esa etapa y de esa vocalía. ¿Alguna idea, algún proyecto que usted pueda recordar y que usted pueda comentar? Bueno, cuando yo entré en la ejecutiva de la FECAN, que me propuso Vidal Suárez, me acuerdo, porque él se fue de la presidencia y entró el alcalde de Telde, bueno, el exalcalde de Telde, Francisco Castellano, y Vidal me propuso como representante por Coalición Canaria, junto con, no sé qué, con Eladio Morales, dentro de la ejecutiva, y me dijeron, mira, vas a llevar la Comisión de Trabajo, de Educación, Cultura y Deporte. Pero mira, yo no soy maestro de escuela. yo en tal caso, si a lo mejor pudiera estar dentro de la Comisión de Turismo, pues me podría sentir más desarrollado, pero no dentro de la educación, pero yo creo que aquí quien la debe presidir es un alcalde que sea maestro de escuela, que hay muchos alcaldes que son maestros de escuela. Pero bueno, entonces la asumí yo, y uno de los grandes logros que se consiguió es que la FECAN, junto con el Gobierno de Canarias, consensuaron su postura con respecto al Pacto por la Educación, que fue en el mandato anterior, ¿no? Y eso fue uno de los grandes trabajos que se desarrolló por parte de la Comisión y que trabajamos junto con el Gobierno de Canarias a través del consejero, que todavía sigue siendo la educación José Manuel Ruano, ¿no? Y por lo tanto el municipalismo ahí jugó un papel fundamental. Un municipalismo que en temas educativos no tiene competencias ninguna. O sea, los ayuntamientos no tienen competencia en el sistema de educación, solamente poner el suelo para que le hagan colegios, ¿no? Pero creo que era un compromiso que había que asumir, pues porque creemos que la educación es fundamental para la identidad de una nación como es Canarias, ¿no? Bueno, por último, el año pasado fue propuesto y elegido presidente de esa Federación Canaria de Municipios. Y estamos con la ley de financiación. Después le puedo plantear otras cuestiones si nos da tiempo, pero vamos con la urgencia de esa ley de financiación de las haciendas territoriales canarias, el reparto de los fondos del REP, el reparto de la lata del gofio. ¿A qué obedecen las disputas entre el gobierno autónomo, cabildos, municipios? ¿Qué es lo que está pasando aquí? La disputa o la controversia sencillamente... Cada uno que quiere mandarse la mayor pella de gofio. Si se dice así... Digo, para entendernos, de un modo muy, si quiere, muy prosaico, pero muy real. No, nosotros lo que decimos es que, de acuerdo, hay unos recursos que se generan como consecuencia de la recaudación de ciertos impuestos, que es el REF, ¿no? O sea, el IGIC, el AIEN, todas estas cosas, y se distribuye entre unos porcentajes, uno para la comunidad autónoma y otro para cabildos y ayuntamientos, ¿no? La comunidad autónoma se queda con un 48%, creo, y cabildos y ayuntamientos un 52%, ¿no? ¿Dónde viene la disputa? Cuando en la isla se reparten esos fondos entre los ayuntamientos y con la nueva ley que se aprobó en el año 2003, habían ayuntamientos que salían perjudicados con respecto a cómo se venían distribuyendo el REF. Y curiosamente los ayuntamientos que salían perjudicados eran los ayuntamientos grandes, concretamente La Laguna, Santa Cruz, Las Palmas, el Puerto de la Cruz un poquito. Telde. Telde no. Curiosamente Telde no. No sé si porque el presidente anterior de la FECAN era de Telde. Echa la trampa. Es una broma. Pero no, Telde no era uno de los perjudicados. Entonces cuando se hace esa ley, bueno, todo el mundo decía que era una muy buena ley, y es una muy buena ley porque pone un orden, pone un marco de distribución de los recursos del REF que hasta el momento no había, sino era algo provisional que siempre se ponía en los presupuestos de la comunidad autónoma, y se establecen unos parámetros. Antes, la distribución del REF, de esos recursos, se hacía pura y dura por el sistema poblacional. Pero con esta nueva ley, el sistema poblacional siempre tiene un porcentaje importante, no el 100%, sino bajo un 82%, después se le da
un porcentaje a la superficie de la isla y después el hecho insular, que así se denomina, que son los recursos que van a la isla. Y claro, al hacer esos números y aplicar ya esos nuevos criterios, ¿quiénes son los que salen perjudicando? Aquellos que ya no le tienen en cuenta el factor poblacional 100%, claro, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Esto creo que se nos escapó un poquito y aquí ahora empieza la controversia. ¿Se acuerda que el grupo famoso que se formó, el C4, sí, entre Telde, Las Palmas, Santa Cruz y La Laguna, diciendo que ellos no admitían de que pudieran perder dinero con respecto al 2002? Y yo como presidente de la FECAN creo que era un argumento muy válido. Yo tampoco puedo pretender como presidente de la FECAN que ningún municipio con mayores ingresos que tiene la isla como consecuencia del REF puedan perder recursos con respecto al 2002. Hasta ahí totalmente de acuerdo. Pero entonces el gobierno, que se siente en cierta manera presionado, dice, bueno, de acuerdo, vamos a presentar una enmienda donde se dice que ningún ayuntamiento tiene que perder con respecto al 2002. Bien, perfecto. Pero ¿quién compensa a esos ayuntamientos para que no pierdan? Dice, no, los demás ayuntamientos de la isla que sí salían ganando con respecto a la nueva ley. Y ahí es donde todo el mundo ha dicho, oiga, nosotros, los ayuntamientos pequeñitos, que siempre hemos sido los sufridores, que ahora vemos un pequeño balón de oxígeno aquí, porque tenemos que compensar. ¿Por qué no compensan los cabildos también? ¿Y los cabildos? ¿O el gobierno? El gobierno ya en cierta manera ha compensado, porque ha distribuido más. Pero nosotros lo que queremos es... ¿O los cabildos? Los cabildos, que también forman parte de la administración local de una isla, que participen en la compensación a esos ayuntamientos. Y ahí es donde se produce el gran debate. Los cabildos dicen que no me toquen nada de lo que me corresponde, y nosotros decimos, bueno, pues a nosotros tampoco. Pero vamos a establecer líneas de diálogo. No solamente a nosotros nos saquen todo, vamos a decir que los cabildos, más que sean, participen en un 50% de la compensación y nosotros estamos dispuestos a apostar de un 50%. Pues tampoco ha habido diálogo. Y esto es una ley que me va a permitir decir una cosa, y es lo que pensamos en la FECAN, y algunos no lo dicen, pero yo como presidente tengo una responsabilidad, tengo que decirla, y es una ley que se hizo pensando un poco en la mejora de la financiación de los cabildos, no de los ayuntamientos. Y eso sí es algo que lo hemos debatido muchas veces en la FECAN, y por eso queremos de que el gobierno medie en esta situación que ha creado el propio gobierno y que desgraciadamente ha enfrentado a cabildos con ayuntamientos y ayuntamientos como cabildos. Como yo le dije una vez al actual presidente del gobierno, es una ley que se ha hecho para darnos bofetadas entre los ayuntamientos y los cabildos, cuando siempre somos las administraciones que recibimos competencias del gobierno pero que no vienen acompañadas de financiación. Y ahí está el gran debate. El próximo miércoles tengo yo una reunión con el consejero de Economía y Hacienda, con el señor don José Carlos Mauricio, para ver cómo se puede mediar en este conflicto, porque ha habido una prórroga de aplicación de la ley hasta el 30 de abril o 31 de abril, no sé si es de 30 a 31, que es el próximo mes, para ver cómo se puede llegar a un consenso. Hay situaciones muy complicadas, como en Las Palmas de Gran Canaria, donde incluso hay enfrentamientos institucionales muy importantes, pero esto, yo repito, que se ha producido por una falta de diálogo entre todos. Por cierto, que esa disponibilidad del señor consejero de Economía y Hacienda, el señor Mauricio, ha sido mal vista por algunos sectores políticos del Parlamento de Canarias, concretamente por el PSOE y por otras fuerzas políticas, ¿no? Sí, pero yo, la verdad que hemos remitido una circular a todos los grupos parlamentarios para que también atienden a la FECAN. Hay que decir que el Grupo Parlamentario Socialista es el único que nos ha llamado para decir cuál es su posicionamiento con respecto a esta ley que se está tramitando, pero yo siempre he dicho una cosa, yo separo la defensa del municipalismo y del interés del municipalismo de las visiones políticas. Y el pronunciamiento que ha hecho el Partido Socialista en estos últimos días está claro que fue en clave política, y este presidente de la FECAN, ante la propuesta que hace un Consejo de Economía y Hacienda, o pueda hacer el presidente del Gobierno, de decir, vamos a sentarnos para dialogar y buscar soluciones, desde luego va a estar por encima de cualquier posicionamiento político, sea del Grupo Socialista o sea de cualquier otro grupo político. Sin embargo, sí que del Grupo Socialista parece que no le parece bien que el titular de Economía y Hacienda, que el señor Bues, se ponga a moderar o se ponga a tratar de solucionar este conflicto cuando alega este Grupo Socialista que es de su propia responsabilidad, del propio consejero, pues los proyectos de decretos sobre la distribución de recursos de las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, ¿no? ¿Eso es así o no? Sí, es así, pero ¿y si no hay diálogo, qué pasa? Yo creo que dialogar es importante, aunque él haya sido el padre de la criatura, como se puede decir, en ese diálogo puede pasar cosas. Yo, después de terminar la reunión, puedo sacar conclusiones, es decir, esto es un posicionamiento nada más que de cara
a un posicionamiento institucional y mediático, o hay voluntad. Bueno, vamos a ver lo que pasa el día 17, si eso es así después también lo diré, pero ¿por qué tengo yo que decir o decir públicamente que no es la persona adecuada o que no voy a dialogar? Yo creo que estoy en la responsabilidad de dialogar con el Consejo de Economía y Hacienda, con el presidente del Gobierno y con la FECAI, con la Federación Canaria de Islas, que en este momento la preside el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Ricardo Melchor, una persona dialogante que así espero que una vez pase este proceso electoral, porque le vamos a decir que hay pendientes ciertas cosas del famoso SIAT en diciembre, de que se iba a reconsiderar la distribución del REF en la isla, pues espero que ese diálogo siempre exista, porque si las instituciones no dialogan y no hablan, pues mal vamos entonces en un sistema democrático, ¿no? Bueno, el talante, digamos, dialogante de don Ricardo Melchor está claro, el de usted también. Y por lo tanto, siendo los dos de Coalición Canaria, siendo los dos presidentes respectivamente en este momento de la Federación Canaria de Islas y de la Federación Canaria de Municipios, pues evidentemente, al menos desde el punto de vista partidista y desde el punto de vista ideológico, no tiene por qué haber ningún obstáculo a ese diálogo y ningún obstáculo a ese entendimiento, ¿no? Siempre, por supuesto, velando cada uno por las instituciones a las que representa. Por su cacharra del gofio. Y las que rige, es decir, por su propio cacharrito del gofio. Pero claro, la lata del gofio es la que es. Y evidentemente hay que compartirla, y hay que compartirla según las necesidades de aquellos que tienen la latita. Bien, aparte de este reparto de fondos de la REF, ¿hay algún otro planteamiento que en este momento preocupe, ocupe y tenga que absorber la actividad de la FECAN? Hay dos objetivos muy claros que me he marcado para este mandato, y así lo dije en septiembre cuando, vamos a decir de alguna manera, tomé posesión como presidente de la FECAN en la Asamblea. Uno es la mejora de la financiación de las haciendas locales, vía REF, vía mejora del Fondo Canario de Financiación Municipal, ese fondo que da todos los años el Gobierno de Canarias y que se consiguió en la época de Vidal Suárez como presidente y que por ley es algo que nos corresponde y que por lo tanto no hay que mezclar lo que son los ingresos de los ayuntamientos del REF con esa ley. Y después otra cosa fundamental es ver si de una vez por todas, después de tanta maduración democrática como dice que tenemos en el Estado donde vivimos, se llega a un verdadero pacto local entre la administración. Bueno, usted ha sido ponente del pacto local ese, o sea, ha presentado ponencias, quiero decir. Sí, bueno, una conferencia sí, en las ha sido, es decir, de un posible pacto local, ¿no? Exacto. ¿Bajo qué criterios tendría que formularse ese pacto? Lo que pasa es que en esas jornadas en las que yo participé como presidente de la FECAN no fui con tecnicismo, ¿no? Allí estaba la consejera de la presidencia, Australia Navarro, y varios representantes más del gobierno. Le dije, si en verdad queremos llegar a un pacto local en Canarias, dejémonos ya de posturas mediáticas y de fotografía. Vamos a hacerlo de verdad, vamos a dialogar, vamos a hablar y vamos a decir, la administración local, que ya después de 25 años es una administración madura para resolver los problemas ciudadanos, vamos a ver qué competencias queremos nosotros, cuáles son las que podemos asumir, pero esas competencias y esa asunción de las mismas tienen que ir acompañadas de financiación. Porque si no, está pasando lo que le pasa al Cabildo ahora con las comunidades autónomas, que también está diciendo, ustedes me pasaron competencias a mí, pero no han venido acompañadas de esa cacharrita al gofio que tanto se ha dicho aquí, claro, y por lo tanto no las puedes asumir. Pues si eso no se logra también hacia la administración local, de los cabildos, hacia los ayuntamientos, acompañadas de financiación, pues entonces dejémonos claro de presumir ante los medios de que vamos a hacer un impacto local si después no hay voluntad y si siempre, y eso lo tengo que decir, si siempre se sigue mirando con recelo y con desconfianza a la administración local porque dicen que es la administración menos preparada para atender los servicios a los ciudadanos. Sí, es la más inmediata y es a la que los ciudadanos recurren primero. Bien, ya no estamos en campaña electoral, ya estamos en una semana en la que hemos dejado atrás el día 14. En el conjunto de España, según mis apuntes, en el año 2002, la participación en el gasto público, digo en España, sería más o menos, del Estado, ¿no? Sería más o menos alrededor de un 48,4% el Estado, es decir, todavía el Estado. Sí. Las comunidades autónomas el 35,7% y las entidades locales el 15,9%, ¿no? Ese
digo, hasta el año 2002. Todo eso dentro de un Estado de las autonomías, dentro de una descentralización evidente, dentro del esquema que tenemos, ¿no? Es cierto que el Estado, bueno, si el Estado ha cedido, ha pasado de reloj de cuando era centralista del 100 al 48, pues evidentemente. Las comunidades autónomas han pasado, pues, tienen el 35%, 35,7%. Siempre con el concepto un poco confuso, en lo cual yo trato de decir que hay confusión, interpretando que también son comunidades autónomas las entidades insulares y locales, no solo el esquema de organización. Aquí en el vocabulario común estamos hablando de la comunidad autónoma y entendemos que comunidad autónoma solo es el gobierno de Canarias, ¿no? Oiga, comunidad autónoma también son los ayuntamientos y los que... Bien, pero con ese gasto público, esa participación en el gasto público del año 2002, más o menos, ¿a usted qué le parece? ¿Es insuficiente todavía para las entidades locales? Vamos a ver, el gasto público, el gran debate es que si siempre es excesivo o es escaso. Y el gasto público lo tenemos que asociar pues al estado del bienestar, sencillamente. En España, después de la Guerra Civil, desde luego, y después de su incorporación a la Unión Europea, ese concepto, que es un concepto liberalista en Europa, de la socialdemocracia, se ha impuesto en España. Y efectivamente usted ha dicho una cosa, hemos pasado una campaña electoral. ¿Qué organización política no ha tenido dentro de su proyecto político, de oferta política, una mejora del gasto, una mejora del bienestar social de los españoles? Pues casi todas. Entonces yo creo que una de las tendencias fundamentales de cualquier gobierno va a ser que ese estado del bienestar se pueda mantener, que esas prestaciones sociales que hoy en día tienen la inmensa mayoría de los españoles se sigan manteniendo o se sigan mejorando. ¿Y eso qué conlleva? De que ese gasto público tiene que ir creciendo. ¿Esos porcentajes que se han dicho son excesivos o no son excesivos? Yo creo que van en concordancia con lo que la propia ciudadanía, una vez enganchada a esas prestaciones sociales que se ha ido ganando durante muchos años, va a ir exigiendo. Y posiblemente esos porcentajes en todos esos escalones de la administración vayan a seguir creciendo. Porque si no, las ofertas que se hacen no se pueden sustentar. Yo creo que se ha pasado en Europa concretamente y en el Estado al que pertenecemos, pues de un lema muy liberal que decía que más Estado y menos liberalismo económico. y eso es una realidad. O sea, se ha pasado de menos Estado a más sociedad civil, es decir, aquí que el Estado no intervenga, a decir más Estado y menos liberalismo económico, porque ese bienestar o esa situación de bienestar social, quien la está dando es el Estado. Y por lo tanto, parece que queremos todo que nos caiga del cielo y todo de forma acomodada. Y esa política se va a seguir dando. Por lo tanto, yo creo que las administraciones públicas en ese gasto público, cada día, debido a esa inercia que ha inyectado en una forma de hacer política y de contentar a todos, tiene inexorablemente que ir creciendo, porque así se lo va a exigir la ciudadanía. Y por aquella organización política que dice o que oferte, que no he visto ni una, que va a recortar ese gasto social. Entonces, sí, ahora que no la cuenta, ¿no? Está perdido. Sí, bueno, claro. Mire usted, se nos ha ido el tiempo y ni siquiera hemos abordado, bueno, sí hemos abordado de infraestructuras turísticas la parte de la Isla Baja, pero no otros aspectos turísticos que usted como profesionalmente técnico de turismo pues nos hubiera dado muchas luces, pero claro, el tiempo se nos ha marchado, se nos ha ido. Bien. Pero tendré que acabar solo con una cuestión precisamente relacionada con el turismo y a usted como experto profesional turístico, ¿no? ¿Usted cree en las directrices? ¿Se van a cumplir? ¿Van a servir para algo? Honradamente. Yo tengo una amigo... al margen de su pertenencia política. Sí, no. Yo tengo un amigo hotelero de toda la vida. Usted ha sido hotelero, usted ha estado trabajando en el sector hotelero del sur, usted ha sido presidente del CID de Garachico, en fin, hay muchos aspectos que se nos quedan fuera. Pero, perdón de la interrupción, ¿sigue usted con ese discurso de su amigo? Sí, que me dice, mire que se han elaborado leyes en Canarias y sobre todo para ordenar
el mercado turístico o la problemática turística. Hasta el momento no he visto una que se haya desarrollado ni se haya aplicado. Estas directrices generales de ordenación del turismo, y aparte lo que son las directrices generales, donde ahí entra todo el planeamiento municipal, estas directrices generales de ordenación del turismo es una ley más que se ha vendido, que se vende, pero que no va a ser eficaz, porque no se han desarrollado aquellas que quizás le han servido de base para que estas directrices generales del turismo sean hoy algo que se haya plasmado. Y no deja de tener razón. Si nosotros con la ley de ordenación del turismo y con tantas leyes que se han creado en Canarias, lo hubiéramos aplicado de entrada, no hubiera hecho falta llegar a ninguna directriz, sino aplicar las que estaban anteriormente. Y con esa filosofía así tan sencilla y tan práctica que siempre me dice ese hotelero, es con la que me quedo. Es algo de decir, vamos a vender esto porque queda muy bien, es algo que hay que venderlo desde el punto de vista medioambiental y de parón y ante el desmadre que se ha producido en Canarias en cuanto a toda la oferta y en toda la infraestructura turística, pero estoy seguro de que ahí quedará como una ley más que se elaboró durante este proceso democrático en Canarias. Ay, señor, somos expertos en elaborar leyes y expertos en no cumplirlas, y así nos va a veces. Bien, pues muchísimas gracias por la participación en este encuentro, en esta entrevista a don Ramón Miranda Adán, alcalde de la Villa y Puerto de Garachico, presidente de la Federación Canaria de Municipios, y de verdad le queremos reconocer esta gentileza suya en acceder a todas estas preguntas. ¿Usted quiere agregar algo más antes de la despedida? No, agradecer a Canal 8 la invitación que me ha dado. Es la primera vez que estoy en estos estudios, unos estudios magníficos, con una infraestructura muy buena por lo que estoy viendo. Y lo único que ante el año que llevan de rodaje les deseo los mayores éxitos y que tengan cobertura en cada uno de los puntos más alejados de la isla, en este caso concretamente en mi municipio, en Garachico, donde creo que vamos a trabajar conjuntamente para que así sea. Y por supuesto que sea una televisión abierta, yo creo que a la pluralidad ideológica, a la pluralidad de opinión y sobre todo es un medio más que contribuye a la libertad de expresión en el estado donde estamos. Muchísimas gracias por esas palabras. Desde luego estamos en ese pluralismo, esto se demuestra a través de nuestros programas. Y también pues a través de esa participación plural de todas aquellas personas, de todas aquellas autoridades, sean del signo que sean, que tienen responsabilidad de gobernarnos. Vamos a mantenernos en ese pluralismo, vamos a mantenernos en ese servicio a la sociedad y a nuestras instituciones, sin ninguna preferencia y sin ninguna discriminación. Esto es importante. Y sobre todo pensando en que todos, con independencia de las ideas que puedan y deben tener, y con independencia de los pareceres, sí que nos une a todos muchas más cosas que se confluyen en el ser ciudadanos. Eso es lo que más, el ser idénticos ciudadanos, iguales ciudadanos, y tenemos que tender a eso. Muchísimas gracias otra vez a don Ramón y muchísimas gracias a todos ustedes por haber seguido este programa y por estar con el Canal 8, que evidentemente en las próximas fechas esperamos que llegue también, ya en la parte alta de Garachico estamos, como en el resto de la isla, pero también al casco histórico de esa villa y puerto entrañable. Saludos cordiales y sean ustedes felices en aquello que puedan serlo dentro de las posibilidades que nos puede deparar la felicidad.